Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Activos Intangibles, Casos Prácticos. Le saluda Carmen Quispe Yarasca, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios en relación a los activos intangibles, referido a su reconocimiento y medición, en el contexto de la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. A continuación, damos pase a nuestra expositora, la señora Mónica Rodríguez Vargas, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema Activos Intangibles, Casos Prácticos. Adelante, Mónica. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por participar en esta conferencia. El día de hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que la DGCP viene llevando a cabo durante los meses de octubre y noviembre y que también se realizarán en el mes de diciembre. A continuación voy a compartir mi presentación. Unos momentos, por favor. Ok, ¿sí se logra ver, Carmen? Sí, sí visualiza, Mónica. Ok, muchas gracias. Bien, como les estaba comentando, el día de hoy nos toca continuar con la exposición del jueves último, que justamente fue sobre los activos intangibles. Y el día de hoy continuaremos también desarrollando algunos casos prácticos relacionados a los activos intangibles. En primer lugar, vamos a hablar sobre el reconocimiento de los activos intangibles, que consideramos que son definiciones y conceptos que todas las entidades públicas deben tener, o los preparadores de la información financiera de las entidades del sector público deben tener a su alcance, y cómo es que lo tienen tanto en las NIC SP como en la Directiva 003 del año 2022, que es la vigente para las entidades del sector público. Ok, en cuanto al reconocimiento, para el reconocimiento de un activo intangible, la entidad deberá demostrar de manera concurrente lo siguiente. Primero, que el activo o el elemento que la entidad ha adquirido o que ha desarrollado internamente cumpla la definición de activo. Como sabemos, las definiciones de activos, pasivos, gastos, ingresos se encuentran en la NIC SP1, la cual ha sido aprobada con la resolución directoral 010-2021 de la Dirección General de Contabilidad Pública. Con esta RD se aprobó el paquete de normas internacionales de contabilidad del sector público. Asimismo, la entidad debe ser capaz de demostrar que este elemento cumpla la definición de activo intangible y los criterios para su reconocimiento. ¿Cuáles son los criterios para reconocer que un elemento es un activo intangible? Que dé beneficios económicos futuros o potencial de servicio a la entidad. Y además, que su costo o su valor razonable pueda ser medido de forma fiable. Y en cuanto a nuestra directiva, a la que aplica para las entidades, la 003, también nos señala y nos dice que la vida útil estimada de este activo debe ser mayor a 1 año y que su costo sea mayor a 1/4 de la OIT. Entonces, estos factores deben ser demostrados de manera concurrente por la entidad para poder incorporar en sus estados financieros un activo intangible. Bien, y como habíamos mencionado en la lámina anterior, el activo debe cumplir la definición de activo intangible. ¿Y qué es un activo intangible? ¿No? Un activo es un activo identificable. Como vemos, esta denominación identificable
se nos presenta en activos intangibles. No la vemos, por ejemplo, en un activo de propiedad, planta y equipo. Es específica de los activos intangibles. ¿Por qué? Porque un activo es identificable cuando puede tener dos condiciones, solo cumplir una de ellas. Cuando es separable, es decir, que la entidad puede ser capaz de separar ese activo de ella misma, de la entidad, o para venderlo, o para cederlo, o para donarlo. No necesariamente que lo tenga que hacer, pero sí que pueda tener la capacidad de separar ese activo intangible de sus demás activos. O el otro caso, donde un activo puede ser identificable, es cuando surge de un acuerdo vinculante, o sea, de un contrato o de un convenio, ¿no? Cuando decimos sin apariencia física, ¿qué quiere decir esto, por ejemplo? Por ejemplo, si yo tengo un programa o alguna licencia o algún software que está contenido en un USB, en un CD, el USB o el CD en sí no vale por el dispositivo, sino vale por lo que contiene dentro. Y lo que contiene dentro, ese programa, ese software, es justamente el activo intangible y no tiene apariencia física, sino que se da a través de ese CD o de ese USB o de ese dispositivo que contenga lo que encierra, es lo que es el activo intangible y no es físico, ¿no? Por eso se dice sin apariencia física. Cuando decimos que surge de acuerdos vinculantes, que es una de las características de un activo intangible identificable, quiere decir, por ejemplo, si yo como entidad compro una licencia o pago por comprar un desarrollo informático, si la entidad compra ese activo intangible, este activo intangible está surgiendo de un acuerdo vinculante, ¿no? Estamos ante un intangible. ¿Qué quiere decir? Que nadie más puede tener acceso a ese programa. La entidad lo está adquiriendo y tiene el control sobre ese programa durante el tiempo que dure el convenio, o sea, el acuerdo vinculante. La entidad tiene acceso a esos beneficios durante ese tiempo. En el sector público, generalmente, no usamos este tipo de software para ventas, ¿no? Ahí lo que se tendría que evaluar es qué beneficios me genera a mí como entidad. Si yo uso ese software, ¿me ayuda a ahorrar en costos? ¿Por qué? Se entiende que sí, porque si yo lo adquiero es justamente para ahorrar costos. Ese sería el beneficio que obtendría la entidad. Porque, por ejemplo, si yo no hubiera adquirido esa licencia o ese software, tendría que realizar pagos a terceros o a otros trabajadores para cubrir lo que hace ese software. Entonces, es ahí cuando viene el juicio del contador para evaluar estos aspectos y determinar si el activo cumple con la definición de un activo identificable que surge de un acuerdo vinculante o que puede ser separable de la entidad para poder ser vendido o donado. No necesariamente que yo lo quiera vender o donar, pero sí que yo pueda tener la capacidad como entidad de poder separar ese activo intangible. En alguna de esas características debe encajar este activo intangible para ser reconocido como tal en los estados financieros. Bien, esos son algunos aspectos que queríamos recordar de la charla de la semana pasada para el reconocimiento de activos intangibles, ¿no? ¿Ello por qué? Porque ahora vamos a entrar a ver lo que son los aspectos a tener en cuenta en relación a los importes que tienen las entidades registradas en la cuenta contable 1504, denominada inversiones intangibles. Como vemos, hemos recibido algunas consultas sobre esta cuenta contable y sus divisionarias, y asimismo se ha hecho una evaluación de los saldos que corresponden a estos importes. Por ello, requerimos que las entidades efectúen ciertas acciones, una estrategia de acciones para que
Porque muchos de los saldos de la cuenta 1504, inversiones intangibles, no cumplen la definición de activo y no cumplen los criterios de reconocimiento de activos intangibles, que son los primeros que hemos mencionado en las dos primeras láminas. Entonces, también de la evaluación que hemos hecho, se observa que el origen de estos saldos, algunos de ellos corresponden a desarrollo de capacidades técnicas, a entrenamiento y asistencia técnica o a capacitaciones. Como vemos, algunos de estos saldos no corresponderían a un activo, sino más bien serían un gasto. ¿Por qué? Porque esto está enlazado, como bien sabemos, con un clasificador presupuestario 267, que justamente también se denomina inversiones intangibles. Sin embargo, ese es el trabajo que corresponde a las entidades. No todo proyecto de inversión resulta en un activo. Y justamente como ahora la DGCP se encuentra en el proceso de implementación de la aplicación plena de las NIC-SP, pero justamente previo a eso nos encontramos en el proceso de depuración y sinceramiento contable. Y eso comprende la evaluación, en este caso, de la cuenta 1504 y sus divisionales. Entonces, los saldos de la cuenta 1504 que no son activos, luego de haber hecho la evaluación de los saldos, reconocer e identificar, entonces, los que no cumplen las definiciones indicadas o las definiciones precisadas en nuestras directivas deben ser contabilizados como gastos del periodo. Es importante indicar aquí que las disposiciones sobre depuración y sinceramiento contable no están sustituyendo de ninguna manera la normativa específica de cada ente rector, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta ello. Cada sistema administrativo tiene su órgano rector y tienen una normatividad según su ámbito de regulación, igual que la DGCP. Eso hay que tener en cuenta al momento de las evaluaciones que efectúen como entidades. También ahí es importante indicar que cada entidad del sector público tiene su propia casuística y es muy específica y a veces muy única. Por eso se requiere la evaluación de los equipos técnicos del área contable, del juicio profesional del contador, quien es el que debe implementar esta estrategia, así como el Comité de Depuración y Sinceramiento. A fin de reafirmar estos conceptos iniciales, ¿qué es lo que estamos mencionando aquí? La NIC SP1, presentación de estados financieros, y el inciso 4 del numeral 7 de la Directiva 003/2022. En estos documentos, el primero, la NIC SP1, ¿qué requiere? Que la presentación que tienen las entidades del sector público de su información financiera debe tener una representación fiel de las transacciones y de los otros sucesos. Esto quiere decir para ello que la entidad debe presentar una información financiera que sea una representación fiel de los efectos de las transacciones, de acuerdo con los criterios y definiciones que hemos mencionado de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Esto es lo que nos dice la NIC-SP en su párrafo 27. Por ejemplo, si yo compro computadoras, estas computadoras vienen provistas de un programa informático, pero no un programa informático general, sino un programa informático que es un sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo adquiero esa computadora, sin ese sistema operativo, la computadora no podría funcionar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el equipo no puede funcionar sin ese programa no es un activo intangible. Ese programa forma parte de la propiedad planta y equipo, o sea, de la computadora, es parte del equipo. Es uno solo y es propiedad y equipo, es propiedad planta y equipo. ¿Por qué? Porque sin ese sistema operativo,
la computadora no estaría lista para el uso, para obtener los beneficios de la entidad. Esos son los juicios, las evaluaciones que deben hacer los preparadores de la información financiera de las entidades. Como decimos siempre, estos son ejemplos, no son casos específicos, son ejemplos que damos para facilitar un poco la comprensión de lo que nos quieren decir las normas. En el caso de la Directiva 3, ¿qué es lo que mencionamos en relación a la cuenta de inversiones intangibles? Lo que decimos es que la entidad debe evaluar en forma obligatoria, si los costos incurridos bajo la denominación de inversiones intangibles cumplen las condiciones para su contabilización como activos. Como vemos acá, otra vez mencionamos lo mismo. ¿Y qué quiere decir? Que la entidad, conforme a sus juicios, conforme a su evaluación y de acuerdo a las definiciones y criterios de reconocimiento, deben hacer la evaluación de los mencionados saldos. En caso contrario, si es que estos elementos no cumplen con estas condiciones establecidas, deben ser reconocidas como gastos según la naturaleza del gasto que se haya efectuado. Bien. Entonces, aquí hemos identificado unos pasos para los aspectos a tener en cuenta para el análisis. En primer lugar, la entidad debe analizar los saldos de la cuenta, verificar de qué está compuesto estos saldos, los componentes. Luego debe determinar si dichos saldos corresponden a un activo o a un gasto. Y en caso de que los saldos correspondan a gastos, se deben tratar como tales. Y claro, si son de años anteriores, son correcciones de errores. Como sabemos, las correcciones de errores contables de los ejercicios anteriores que las entidades no reconocen al 31 de diciembre de un ejercicio, quedan comprendidas en el proceso de depuración y sinceramiento. Mientras que nos encontremos en este proceso, que probablemente, que según los plazos que tenemos establecidos, deberían ser hasta junio del año 2023, porque luego de ello ya se entraría a la adopción plena de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Luego de efectuar las correcciones, se debe evaluar también la regulación. ¿Por qué? Cuando producto de estos costos incurridos sí surgen activos intangibles, cumpliendo todos los criterios y los reconocimientos indicados, estos deben ser tratados según la regulación de la Dirección General de Abastecimientos, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimientos. También aquí, en cuanto a regulación, es importante mencionar que la administración y gestión de los activos de propiedades, planta y equipo y activos intangibles se regulan por esta normativa, ¿no? Por esta normativa del SNA. También cabe mencionar que en el punto de énfasis, que la corrección de errores se realiza, sí, pero ello sin perjuicio de los actos que las entidades deben efectuar. ¿A qué se refiere con eso? Que las entidades no pueden dejar de determinar las responsabilidades que hubieren por el hecho de hacer la corrección de los errores. Estos son temas independientes. Y por último, la naturaleza. La liquidación no condiciona o modifica la condición de los costos incurridos, los cuales, dichos costos, deben ser tratados, como hemos dicho, de acuerdo a su naturaleza. Bien. Como vemos aquí, un ejemplo, ¿no? Justamente lo que hablábamos, la divisionaria 267, inversiones intangibles. En este ejemplo es un proyecto de mejoramiento de la producción y comercialización de la cadena productiva de palta de la variedad Hass. Ahí, en este proyecto, se debería evaluar cada uno de los componentes para ver
si los saldos que proceden de esta ejecución corresponden o no a un activo o, de lo contrario, son gastos. Porque como vemos y lo resaltamos acá mismo, no todo proyecto de inversión resulta en un activo. Por ejemplo, si lo que sí comprendería parte del costo del activo es si alguien hace un pago a un empleado para que este empleado o un tercero ponga un activo para que el activo funcione, o sea, se le paga para que esta persona pueda poner el activo a punto para uso de la entidad, este pago realizado sí estaría comprendido dentro del costo del proyecto. En cambio, ¿qué cosa sería lo que no podría y que no podría ser comprendido dentro del costo del activo intangible y más bien sería un gasto? Por ejemplo, los gastos de publicidad, los gastos de promoción, los costos de administración y los costos indirectos generales. Ellos no formarían parte del costo del activo de inversión y más bien deberían ser tratados como gastos del ejercicio. Esos son los aspectos que debemos tener en cuenta como preparadores de la información. Aquí, como vemos los ejemplos que hemos podido ubicar en este proyecto, se observa que hay muchos que se señalan capacitación de capacidad humana, capacitación en comercialización, capacitación en articulación al mercado, entre otros. Y como vemos, estas capacitaciones no estarían comprendidas como activos intangibles, sino más bien deberían ser reconocidos como gastos del periodo o de ejercicios anteriores. Justamente esa es la evaluación que las entidades deberían efectuar para determinar ello. Y por último, en cuanto a una de las últimas láminas, en cuanto a lo de la evaluación de la cuenta 1504, inversiones intangibles, son las definiciones, ¿no? Estas definiciones, que son las de activo y la de gasto. Como bien sabemos, el activo debe ser un recurso controlado por una entidad como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos o potencial de servicios futuros. Esto es lo que debemos tener en cuenta y también la definición del gasto. ¿Por qué? Porque el gasto, ¿cómo toma la forma? Toma la forma de un flujo de salida o también puede ser un consumo de activos o el incremento de pasivos. Y eso que produce en nuestra información, produce una disminución en los activos netos patrimonio. Ello, como vemos, lo encontramos en la NIC SP1 también estas definiciones, las cuales nos podrían servir para poder hacer las evaluaciones y reflejar los elementos de acuerdo a su naturaleza. Y por último, ¿qué es lo que se busca con esta evaluación, con este análisis? Es que haya una homogenización en los criterios de reconocimiento. Pero esto sí corresponde a cada entidad realizar sus propios juicios. ¿Para qué? Para que ellos mismos, el área técnica, el área contable, el área administrativa, determinen en qué medida de la ejecución de un proyecto de inversión surgen activos, de los cuales si se cumplen los criterios y surgen activos, estos serán reconocidos en el estado de situación financiera. Sin embargo, de no cumplir estos requisitos, deben ser tratados como gastos, según la naturaleza del gasto en el estado de gestión del periodo con el que se relaciona. Por ejemplo, si una entidad si tuviera una suscripción a una revista por web, hagamos el ejemplo que sea una suscripción virtual. Entonces, la entidad como usuario tiene acceso a ese material. Puede también tal vez hacer consultas, pero esto no es un activo intangible, esto más bien es un servicio que me están brindando, es un servicio de un activo intangible. Entonces, por eso es que mencionamos que se debe
verificar bien cada uno de estos fundamentos, de estas definiciones, de estos criterios de activos intangibles, de gastos, para poder hacer una mejor presentación de los estados financieros. Porque como ustedes bien saben, una buena preparación de estados financieros y también de lograr que haya una homogenización en estos reconocimientos, la información financiera podrá ser recogida por la DGCP y a su vez será una información limpia, sin errores o por lo menos con la menor cantidad de errores posibles y menor cantidad de deficiencias significativas o observaciones de auditoría. Ok, bien, entonces hemos visto lo que son los aspectos a tener en cuenta para las inversiones intangibles. Esperamos que hayamos podido aclarar algunos aspectos importantes en relación a esta cuenta, debido a que hemos recibido algunas consultas sobre ello y por eso es que consideramos importante que las entidades se preocupen por el análisis y la determinación de estos saldos, ¿no? Para verificar si están correctamente registrados o si en realidad son gastos de ejercicios anteriores o del presente ejercicio, ¿no? Ahora vamos a pasar a los casos prácticos. En primer lugar, tenemos aquí un caso de un municipio, una municipalidad. Esta municipalidad adquiere una licencia para operar una radio de la zona por 4 años, pagando 80.000 soles al Ministerio de Transportes. Además, debe realizar pagos por 8.000 soles por trámites legales vinculados a la operatividad de la radio. Entonces, como vemos aquí, es un pago adicional que se hace, pero está vinculado a la operatividad. Entendemos por esto que si yo no hago esos trámites, no voy a poder operar la radio. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una licencia, le da derecho de propiedad al municipio durante un periodo de 4 años. Hay un contrato que quiere decir que esta adquisición surge de un acuerdo vinculante entre el municipio y el MTC. El costo es mayor a un cuarto de la OIT, cumple la definición de activo, cumple la definición de activo intangible y su vida útil es mayor a 1 año. Son los aspectos que debemos evaluar en este caso, en este primer caso, donde se observa que es un activo intangible adquirido de forma separada, no es un activo intangible desarrollado, sino es un activo que la entidad está adquiriendo. Ok, y si estamos adquiriendo un activo, entonces tenemos que preocuparnos ahora de la medición inicial. ¿Y qué comprende la medición inicial? Comprende el precio de adquisición, incluidos los aranceles e impuestos después de deducir los descuentos, y cualquier costo directamente atribuible. Eso es importante porque si yo no cubriría esos costos, el activo no podría funcionar. Entonces es importante considerarlo como parte del costo si es un activo que influye directamente en la puesta en uso o en el funcionamiento de este activo adquirido. Como vemos aquí, estamos ante un activo adquirido de forma separada, porque existen también otros activos intangibles que son los generados internamente y que tienen una fase de investigación y una fase de desarrollo. Pero ahora, en este caso, estamos en los adquiridos de forma separada. En este caso es un activo identificable porque surge de un acuerdo vinculante, es de carácter no monetario y no tiene apariencia física. Ok, entonces lo que debo reconocer en mis estados financieros
son los 80.000 que pagué por la licencia, más los 8.000 que son trámites legales vinculados en forma directa a la operatividad de la radio. La vigencia es de 4 años, por lo tanto, debe ser amortizado esta licencia durante 4 años. Es importante mencionar aquí que la vida útil de un activo intangible no puede exceder al periodo del contrato. Como vemos acá, el contrato tiene una vigencia de 4 años. Por lo tanto, mi vida útil no podría ser mayor a esos 4 años. Ese es otro de los conceptos de vida útil finita. Estamos ante un activo de vida útil finita. Y como parte de su reconocimiento inicial, debemos reconocer el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles. Es importante también mencionar aquí que el reconocimiento de los costos finalizará cuando el activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por el municipio. Y sus costos iniciales, como sabemos, como ya hemos mencionado, corresponden a ciertos costos específicos. El costo de comprobar, por ejemplo, que el activo funcione. Eso sí forma parte del costo del activo. El pago que le puedo hacer a un empleado para poner el activo en uso también forma parte del reconocimiento inicial del activo intangible adquirido de forma separada. Sin embargo, hay desembolsos que no forman parte del costo y eso está establecido también en la NIC SP31. Como hemos mencionado, la publicidad, la promoción, los costos indirectos generales, los costos de formación de personal, son desembolsos que no forman parte del costo y no se reconocen en los activos intangibles adquiridos en forma separada. Bien, entonces registramos aquí los 80.000 del costo y los 8.000 como activos intangibles porque forma parte del costo por ser un trámite vinculado a la operatividad. Y asimismo, también registramos la amortización mensual durante los 4 años que tiene la vida útil de esta licencia para operar una radio que ha adquirido este municipio. Tenemos un segundo ejemplo. Este ejemplo se refiere a que un ministerio adquiere un programa informático por 400.000 soles. El costo incluye 50.000 soles de impuesto general a las ventas. La compra se realizó con un financiamiento que ocasionó gastos por intereses por 4.500 soles. Asimismo, el ministerio incurrió en costos de personal por 48.000 soles para adecuar el programa informático y también incurrió en unos costos de formación del personal para uso del programa por 7.000 soles. Ya, entonces vemos aquí un programa informático. Que tenemos un derecho de propiedad del programa. ¿Es un activo identificable? Sí, porque es adquirido de forma separada mediante un convenio. Y cumple los criterios, es mayor a un cuarto del OIT, cumple la vida útil mayor a 1 año y cumple con la definición de activo y activo intangible. Ello, como vemos aquí en la anotación, estas definiciones las podemos encontrar en la NIC SP31 y también en la Directiva 3 en el inciso I, literal J. Ahora, en cada uno de estos componentes hablamos, por ejemplo, del costo es 400.000, pero aquí nos mencionan que el costo incluye 50.000 de IGB. Y lo que nos dice la NIC para un activo intangible adquirido de forma separada es que comprende su precio de adquisición, incluido aranceles de importación,
los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, luego de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Y como bien sabemos, el pago de 50.000 soles de IGB es un impuesto que es recuperable. Y también comprende cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo. Entonces, como acá nos señala que incluye los impuestos no recuperables y el IGB es un impuesto recuperable, no estaría comprendido dentro del costo del activo intangible adquirido de forma separada. Ese es uno de los componentes de este costo, el del IGB. Y luego tenemos el componente de intereses por 4.500, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Bien, acá nos menciona que la compra se realizó con un financiamiento que ocasionó gastos por intereses por 4.500. ¿Cuándo se incluyen los gastos por intereses en el costo del activo? En este ejemplo vamos a mencionarlo. Si esta compra quiere decir que se realizó con un financiamiento, que quiere decir que proviene de un préstamo, los intereses serán reconocidos como parte del costo del activo siempre que éste constituya un activo apto. ¿Y qué es un activo apto? Es un activo que necesariamente requiere un periodo de tiempo sustancial antes de estar listo para el uso al que se destina o para la venta. Quiere decir que requiere un tiempo de construcción. En este caso, observamos que no ha requerido un tiempo de construcción porque ha sido un activo adquirido. No ha sido un activo intangible desarrollado internamente. Entonces, estos gastos de intereses no estarían comprendidos dentro del costo de la adquisición del programa informático por 400.000. Aquí también tenemos el tercer punto. Asimismo, se incurrió en costos de personal por 48.000 soles para adecuar el programa informático. ¿Qué nos dice la NIC-SP? Costos directamente atribuibles. Entre otros, tenemos aquí los honorarios profesionales derivados directamente de poner el activo en sus condiciones de uso. Y como se menciona en este ejemplo, en este caso, los costos de personal de 48.000 soles han sido pagados para adecuar el programa informático. Entonces, este costo sí sería un costo directamente atribuible al costo del programa informático. Como vemos acá, otros costos directamente atribuibles son los costos de beneficios a los empleados derivados directamente de poner el activo en condiciones de uso y los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Entonces, tenemos que el costo de personal de 48.000 sí comprendería también parte del costo de la adquisición del programa informático. Y por último, tenemos costos de formación para uso del programa. ¿Por cuánto? Por 7.000 soles. Como bien también está establecido, no forman parte del costo. ¿Cuáles componentes no forman parte del costo? Entre otros, los costos de llevar a cabo operaciones en una nueva localización, los cuales incluyen los de formación de personal, que es justamente lo mencionado aquí en el caso, costo de formación. Entonces, con ello, tenemos claro que este costo de formación para uso del programa de 7.000 no forma parte del costo de la adquisición de este programa informático. Otros elementos que no forman parte del costo, los costos de introducción, los costos de administración y otros costos indirectos. Aquí tenemos ya el resumen del caso mencionado. Tenemos el primer concepto, costo de adquisición. Consideramos 350.000, que justamente son los 400.000, menos los 50.000 de IGB, considerando que el IGB es un impuesto recuperable, no se considera como parte del costo. Y los intereses también no se incluyen. ¿Por qué? Porque no es un activo apto.
Los costos de adecuación, como mencionamos, para adecuar el programa informático es un costo directo, entonces sí está comprendido como parte del costo de adquisición del programa informático. Y por último, los 7.000 de formación para uso del programa tampoco no se incluyen por no ser un costo directamente atribuible a la adquisición. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos un total de 398.000 soles, que es lo que costaría a este ministerio adquirir el programa informático. Como vemos aquí, este activo intangible que se ha adquirido de forma separada, no se ha construido internamente, el reconocimiento de sus costos en el valor de este activo intangible finalizará cuando este activo intangible, cuando este programa informático se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por el ministerio. En ese momento concluye, que es ahora cuando ya concluyó todas las condiciones para que el activo esté listo para uso de la entidad. Y como vemos acá, de acuerdo al total que obtuvimos, 398.000 soles, se hace el registro por la adquisición de un programa activo intangible de forma separada por 398.000 soles. Ello luego de haber hecho todo el análisis y verificado cómo se adquirió a través de que todo de acuerdo a los criterios de reconocimiento, de acuerdo a los conceptos indicados. En este caso número 3 es un caso distinto. Como vemos, aquí lo que mencionamos es que una entidad pública desarrolló un programa para la atención de expedientes. Mediante este programa, la entidad obtendrá ingresos y podrá atender a los ciudadanos. Y acá mencionamos que el costo de las actividades de evaluación, diseño, especificaciones es de 70.000 soles. Y también se menciona que el desarrollo del programa asciende a 900.000 soles. Y la adquisición de equipos para su implementación es de 40.000 soles. La vida útil estimada de este programa es de 5 años. Como vemos aquí, es un programa para atención de los usuarios. Es un activo intangible, pero generado internamente. Se encuentra en la fase de desarrollo. Es un activo que puede ser separable y cumple los criterios de reconocimiento, así como las definiciones y lo normado en la Directiva 003 con respecto a su valor y a su vida útil mayor a 1 año. Es importante hacer la evaluación según el caso presentado. Aquí, como vemos, ya no estamos en un activo adquirido de forma separada. No, estamos en un activo generado internamente. Y las entidades deben establecer las políticas para tratar sus activos intangibles generados internamente. Claro, pero ello siempre en observancia a la NIC SP 31, de acuerdo a los párrafos 49 al 65 de la NIC SP 31. Bien, entonces en este caso vamos a poder desarrollar las dos fases, o vamos a poder entender un poquito más cuáles son estas dos fases para un activo generado internamente por una entidad pública. Tenemos una fase de investigación y la fase de investigación es un estudio original y planificado con la finalidad de obtener nuevos conocimientos, pueden ser científicos o pueden ser tecnológicos. Esta fase de investigación es un gasto y se refleja en el estado de gestión. En esta fase de investigación
no se puede demostrar que existe un activo. No se reconocen activos intangibles de la investigación. Más bien, los costos se reconocen como gastos. ¿Cuáles podrían ser unas actividades de la fase de investigación? Pueden ser las actividades dirigidas a la búsqueda de alternativas para el desarrollo de productos, de sistemas. Puede ser también para formular, diseñar posibles alternativas para materiales, dispositivos o productos. Ello sería la fase de investigación. Y luego tenemos la segunda fase, que es la fase de desarrollo. En esta fase de desarrollo es la aplicación de los resultados de la investigación o de otro conocimiento a un plan o diseño para producir productos, procesos, sistemas o servicios. Estos productos, procesos, sistemas o servicios pueden ser nuevos o también puede ser una mejora, pero una mejora sustancial. Estos se capitalizan y esta fase de desarrollo se capitaliza y se reconoce en el estado de situación financiera, siempre y cuando cumplan o puedan demostrar todos y cada uno de los requisitos que pide la NIC SP 31 en el párrafo 55. Como bien vemos, entonces, estas dos fases, la NIC SP hace una importante distinción entre costos de investigación y costos de la fase de desarrollo. Y son las dos fases que las entidades deben tener en cuenta para sus registros y sus reconocimientos. Como vemos aquí, los criterios que justamente les mencionaba del párrafo 55 de la NIC SP 31 son 6. Y estos 6 criterios deben ser reconocidos. Estos criterios de reconocimiento, la entidad debe ser capaz de demostrar todos y cada uno de estos criterios. No demostrar 1 o 2 o 3 o 4. Todos y cada uno. Todos los criterios deben ser demostrados, debe ser posiblemente demostrados por la entidad para que este activo desarrollado o generado internamente en la fase de desarrollo pueda ser reconocido como un activo intangible. El primer criterio, como vemos, es la viabilidad técnica. ¿Qué quiere decir? Que la entidad va a culminar, que para la entidad va a ser factible culminar el desarrollo o no. Entonces, justamente en la viabilidad técnica se evalúa esa factibilidad. Si va a ser factible o no culminar el desarrollo de este programa para la atención de expedientes. El segundo criterio, intención de completarlo. Aquí la entidad también debe ser capaz de determinar, de establecer que no se va a paralizar en el camino a este desarrollo. El tercer criterio es capacidad para usar o vender. Si lo puede usar o vender, porque si no, no tendría sentido el desarrollo. Si no lo puede usar, esto sería considerado un gasto. Es decir, si no se cumple este criterio, ya es un gasto, porque como hemos dicho, se deben cumplir los 6 criterios. El cuarto criterio que la entidad debe hacer es demostrar que existe un mercado o alguna utilidad para la entidad en relación al desarrollo de este programa para atención de expedientes. ¿Qué quiere decir este cuarto criterio? Que la entidad debe demostrar cómo le va a generar beneficios, cómo le va a generar mejores servicios. Si es que con este programa va a poder mejorar sus procesos internos o en todo caso, si es que va a poder brindar mejores servicios al ciudadano. Porque como sabemos, las entidades públicas somos los vehículos para brindar servicios al ciudadano. Y mientras mejores sean estos servicios, estamos generando un beneficio hacia ellos. Por ejemplo, si una entidad crea un nuevo portal web, o sea, ya tiene un portal web y lo va a mejorar, crea un nuevo portal, ya,
crea un nuevo portal. ¿En qué beneficia este nuevo portal al ciudadano o a la entidad? ¿Qué estamos haciendo al crear un nuevo portal? Es lo que tenemos que evaluar, ¿no? El nuevo portal va a tener nueva distribución, van a estar mejor organizados los bloques, las secciones, va a visualizarse mejor las normas que aprobamos, va a tener una nueva imagen, ¿no? Pero esta nueva imagen va a beneficiar a la entidad o al ciudadano. No, en realidad no. O sea, es una nueva forma de presentación, pero no se obtendría un beneficio adicional. Más bien, donde sí podríamos decir que hay una utilidad para la entidad, o sea, el criterio 4, sería, por ejemplo, si en esa página, en esa nueva página web, el usuario, por ejemplo, va a poder ingresar a un link que va a estar ahí y a través de ese link voy a poder completar unos datos y obtener unos servicios. Estos servicios antes la entidad los brindaba en forma presencial. Sin embargo, ahora, a través de este link, de esta nueva página web, el usuario va a poder obtener esos mismos servicios, pero de forma virtual. Como vemos, acá sí se generaría un beneficio al usuario y también mejoraríamos los servicios como entidad pública. Acá, en este segundo ejemplo de este link, sí se estaría cumpliendo la utilidad para la entidad y los beneficios para el ciudadano. Entonces, con ello sí estaríamos demostrando el cuarto criterio de los criterios de reconocimiento. En cuanto al quinto criterio que vemos, dice disponer recursos. Claro, acá también la entidad debe demostrar si tiene o no el presupuesto para culminar el proyecto. De lo contrario, de no contar con ese presupuesto, el proyecto podría quedar trunco y entonces sería un gasto. Ya no se cumplirían los 6 criterios. Y por último, el sexto criterio que nos dice capacidad de medición fiable. Que esto, la entidad debe ser capaz de poder medir cuántos trabajadores tienen asignados para el desarrollo de este programa para atención de expedientes. Por ejemplo, tengo un diseñador, tengo un programador, tengo un contador y ellos se dedican al desarrollo de este programa. Entonces, tengo la capacidad como entidad de identificar al personal que está abocado en este desarrollo. De igual forma, si tengo identificado qué máquinas utilizo para el desarrollo de este programa, la depreciación de estos equipos formarían parte también de una medición fiable y como entidad podría demostrar este sexto criterio, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Que la entidad debería hacer un trabajo de costeo, ¿no? Para determinar los costos que se tienen que agregar al costo del activo intangible. Esos son los criterios que la entidad debería demostrar para un activo generado internamente. Y se reconocerá un activo intangible si y solo si la entidad puede demostrar todos estos criterios de reconocimiento. Como vemos, según el ejemplo señalado que habíamos comenzado de la entidad que desarrolló el programa para atención de expedientes, cumple con la definición de activo intangible, cumple el criterio de identificabilidad, debido a que puede ser separado de la entidad y vendido, ello en forma independiente a que la entidad lo haga realmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad lo puede separar y vender. No significa eso que la entidad lo va a vender, sino simplemente que tenga la capacidad de poder separarlo de los demás activos y tener su identificabilidad. En el cuadro resumen tenemos que finalmente el desarrollo del programa asciende a 900.000. Las actividades previas que se
señalaron el costo de actividades previas de evaluación, diseño, especificaciones de 70.000 soles, no se incluyen y serán reconocidas como gastos del periodo en que se incurren. Y los activos adquiridos serán tratados según el texto ordenado de la Directiva 5 del 2016 de la DGCP y la NIC-SP 07. Este sería el resumen de este caso. Ahora vamos al caso número 4. En este caso, hay un instituto de radio y televisión y ha adquirido una licencia para la prestación exclusiva de un tipo de servicios. Los costos incurridos, como vemos acá, es el costo de la marca, que es 1.500.000, los gastos promocionales del nuevo servicio que va a prestar el Instituto de Radio y Televisión por 100.000 y los gastos laborales por pruebas de calidad que tienen un importe de 300.000. Bien. Aquí entonces consideramos que el costo de la marca es 1.500.000 y los gastos laborales por pruebas de calidad, como hemos visto en los conceptos, son por 300.000 y es un costo directamente atribuible al activo, se incluye y sería el costo del activo intangible de 1.800.000. Sin embargo, los gastos promocionales por 100.000 no forman parte del costo de la adquisición de la licencia, sino más bien es un gasto del periodo en el cual se ha incurrido. En este quinto caso es de una municipalidad. Esta municipalidad de Puente Bravo ha desarrollado un nuevo software para efectuar los cobros de impuestos. Con ello, la municipalidad que pretende aumentar la recaudación. Ello porque ha visto que si de implementar este aplicativo, este software, podría aumentar su recaudación. Entonces, los desembolsos efectuados para el desarrollo de este software fueron de 5.000 soles, de los cuales, como se observa, 2.000 han sido desembolsados en el año 2021 y 3.000 en el 2022. Sin embargo, el 30 de enero del 2022, la entidad pudo demostrar que el software cumplía los requisitos para su reconocimiento como activo. ¿Esto qué quiere decir? Que cumplía cada uno de los requisitos que mencionamos anteriormente para ser reconocido como un activo intangible generado internamente. Es decir, verificó la viabilidad técnica, la intención de completarlo, la disponibilidad de recursos, etc. Los seis condiciones que se requieren. Entonces, este activo es un programa de atención de usuarios, está en la fase de desarrollo, es un activo intangible generado internamente y es perfectamente separable. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta acá las fechas. El 30 de enero, la entidad pudo demostrar mediante un informe técnico que el software cumplía los requisitos para su reconocimiento como activo. Aquí lo mencionamos, para reconocer el software como un activo generado internamente, debe cumplir los 6 criterios. Mediante un informe técnico, la entidad debe demostrarlo. Y como también sabemos que los costos de un activo intangible generado internamente comprende también los materiales y servicios utilizados en el activo, los honorarios directos, los costos de los beneficios a los empleados y la amortización. El reconocimiento de estos costos también finalizará cuando el activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Municipalidad de Puente Bravo. Tenemos entonces que ha habido 2 desembolsos,
uno de 2.000 en el año 2021 y uno de 3.000 en abril de 2022. Sin embargo, los requisitos se demostraron el 30 de enero de 2022. El costo de este desarrollo, de este nuevo software, de este activo intangible generado internamente, sería de 3.000 soles. Los 2.000 soles efectuados en el año 2021 serán gastos, ya que se deben sumar todos los costos a partir de que todos los costos del desarrollo de este software se suman a partir que se cumplan todos los requisitos establecidos para reconocer un activo generado internamente. Por último, tenemos el sexto ejemplo. Aquí observamos que un ministerio gastó 1.200.000 en un equipo de trabajo que se encuentra desarrollando un nuevo software de inventarios. En el año 2022 se encuentra en su fase final de comprobación y se tiene planeado que funcione el 2023. Este software generará ahorros en los costos de la entidad de por lo menos 300.000 soles y se calcula una vida útil de 6 años. En este ejemplo, como se ve, es un software que puede ser utilizado por la entidad porque le va a permitir efectuar los inventarios. Y se observa también en el caso presentado que este desarrollo se encuentra en su fase final de comprobación. Asimismo, se observa de la lectura de este caso que el proyecto, que el desarrollo es técnicamente factible. Asimismo, observamos el beneficio. ¿Por qué? Porque la entidad tendrá un ahorro, el ministerio tendrá un ahorro por el uso de este software. Si se observa bien, la entidad de no contar, ahora en este momento de no contar con este software, debe hacer pagos a personal o honorarios, los cuales tienen que incurrir para efectuar este trabajo de inventarios. Sin embargo, se ha evaluado y se indica que con este nuevo software se efectuaría ahorros en los costos de la entidad de por lo menos 300.000 soles, ¿no? Y tendría una vida útil de 6 años. Entonces, el gasto se puede medir y se ha identificado en 1.200.000. Por otro lado, también se observa que la entidad tiene la intención de usarlo el 2023. Por lo tanto, tiene la intención de completar su desarrollo. Como se ve, el software se encuentra en la etapa final. Y de acuerdo a la información al ejemplo, se podría concluir que la entidad finalizará el proyecto en el año 2023. Como vemos acá, la vida útil es de 6 años. Sin embargo, una entidad debe evaluar si la vida útil es la correcta. Como decimos en la directiva número 003, la vida útil debe ser evaluada en cada periodo de presentación. En este caso es un activo de vida útil finita. Sin embargo, en los activos de vida útil indefinida, también se debe hacer la evaluación de si sigue siendo o no de vida útil indefinida o perpetua. Pero en este caso, como vemos, tiene una vida útil finita de 6 años. Por último, vemos aquí que el 1.200.000 se registra como un activo intangible y una cuenta por pagar de 1.200.000. En este caso, la amortización de la vida útil
se va a generar desde el momento en que se utilice para el servicio y genere beneficios para el ministerio, es decir, desde el año 2023. Como vemos aquí, siempre debemos tener en cuenta que en el tema de la vida útil, cuando es infinita o perpetua, como lo mencionamos en la directiva 003, este activo intangible, si tuviera una vida útil infinita, no se amortizaría, no tendría una amortización. La vida útil, sin embargo, de los activos intangibles debe ser revisado cada periodo sobre el que se informe, ¿no? Para determinar si existen hechos y circunstancias que permiten seguir manteniendo una vida útil indefinida. Porque muchas veces se observa también en los casos presentados que cuando un activo intangible ha sido calculado como con una vida útil indefinida, se deja ahí, ¿no? Sin embargo, lo que se menciona en la directiva es que esta debe ser revisada en cada periodo para que la entidad pueda evaluar si debe seguir manteniendo esa vida útil indefinida para ese activo. Siempre hay que estar revisando los temas de la vida útil a fin de reflejar las estimaciones correspondientes. Y en este caso, como vemos aquí, es una vida útil de 6 años, o sea, es una vida útil finita, y el importe se debe el valor del activo intangible se debe distribuir sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. Y la amortización, como lo hemos dicho en la parte inferior, comenzará cuando el activo esté disponible para su utilización. No antes, sino cuando esté disponible para su utilización. Bien, eso es todo lo que les podemos comentar en cuanto a activos intangibles y los casos prácticos. Como bien dijimos al comienzo, no son la totalidad de los casos porque cada entidad tiene su propia casuística y muchas de ellas no pueden ser explicadas en los casos presentados. Sin embargo, cada entidad debe evaluar y determinar sus propias casuísticas. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Mónica, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de esta capacitación. Mónica, nuestros participantes consultan. ¿Qué criterio se debe tener en cuenta para separar o no un elemento de propiedad, planta y equipo y un activo intangible? Cuando dentro del elemento de propiedad, planta y equipo está incluido una licencia para el funcionamiento de software. La pregunta es, ¿se tiene que desagregar ambos elementos para su registro contable o permanecerán como propiedad, planta y equipo o activo intangible? Teniendo en cuenta que el elemento de propiedad, planta y equipo no opera sin este software. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, si este sistema operativo permite que la computadora o el equipo que la entidad ha adquirido funcione, es un sistema operativo, es decir, la computadora no podría funcionar sin el mismo, entonces estaríamos hablando de un bien de propiedad, planta y equipo en su conjunto, considerando las definiciones y los aspectos que hemos señalado en la conferencia, ¿no? El activo de propiedad, planta y equipo debe quedar en condiciones para ser usado. Y una de esas condiciones sería justamente el uso de este sistema operativo.
de no contar con ese software, la computadora no podría ser usada por la entidad y no se obtendrían los beneficios de dicha adquisición. Eso es lo que te podría comentar. Gracias, Mónica, por tu respuesta. Tenemos una segunda pregunta de nuestros participantes. Indican, si nos podrías dar un ejemplo sobre el importe depreciable de un activo intangible con una vida útil infinita. Entiendo que quería decir indefinida. ¿Se distribuirá sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil? Sí, ok. En primer lugar, se debe considerar que un activo intangible tiene una vida útil indefinida cuando no exista un límite previsible al periodo durante el cual se espera que el activo genere entrada de flujos de efectivo o potencial de servicio, ¿no? La vida útil de un activo intangible, cuando es indefinida, no se amortiza, como hemos visto en los casos que hemos presentado. Sin embargo, sí debe ser revisada periódicamente, tanto el activo intangible con vida útil indefinida como el activo intangible de vida útil finita. Ambos deben ser evaluadas en cada periodo de presentación. Gracias, Mónica. Tenemos una tercera pregunta por parte de nuestros participantes y señalan, ¿puede indicarnos si la Dirección General de Contabilidad establece o no porcentajes de amortización para el rubro de activo intangible, similar como lo hace o como se ha establecido las tasas de depreciación de vida útiles de referencia para propiedad, planta y equipo? Ello me menciona para uniformizar la contabilidad gubernamental y mejora de la presentación en la cuenta general de la República. Bien, de acuerdo a nuestra directiva, la vigente a la 003/2022, que aplica para las entidades del sector público, la entidad debe, por medio de sus áreas técnicas, estimar la vida útil de sus activos intangibles, ¿no? A los adquiridos o los generados internamente. Para ello, deberían tener en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Como la utilización esperada del activo intangible o las estimaciones también de algunos activos que sean similares a este activo intangible. El periodo de control sobre el activo también podría ser un ejemplo de algún factor que se podría utilizar para estas estimaciones. Esta vida útil estimada debe ser también revisada periódicamente por el área técnica de cada entidad. Y como hemos dicho, todos, ¿no? Los activos de vida útil finita o también los de vida útil indefinida. En ese sentido, ¿cómo sería? Sería que cada entidad debe evaluar y estimar la vida útil de cada uno de sus activos intangibles, ¿no? Y también hay algo que mencionamos en la directiva, es que no necesariamente el tiempo de garantía que nos da un bien adquirido es el que se podría considerar como el de la vida útil, no necesariamente. Muchas gracias. Okay. Acá tengo es la cuarta y última pregunta de antes y mencionan, a la fecha no existen procedimientos para medir el importe de un activo intangible generado internamente por las unidades ejecutoras. Solo tienen identificado, bueno, es el caso que menciona, no solo tienen identificado sus fases de investigación y desarrollo, no necesariamente alineados a los numerales de la NIC SP 31. Bajo este contexto, ¿es factible reconocer el activo en los estados financieros? Bueno, como hemos mencionado en la charla de hoy día, en la charla del jueves, de la fase de investigación no se puede demostrar que existe un activo, ¿no? No se reconocen activos intangibles que surjan de la fase de investigación. Los desembolsos por investigación se reconocen como gastos del periodo en el cual se incurren, ¿no?
porque en esta fase no se puede demostrar que exista un activo intangible, ¿no? que pueda generar beneficios económicos o potencial de servicios a la entidad. Asimismo, que podría comentarles que para reconocer un activo intangible generado internamente en la fase de desarrollo, también como lo hemos mencionado, se reconocerá si y solo si se pueden demostrar cada uno de los 6 criterios mencionados, ¿no? Tienen que ser los 6, no pueden ser 1 ni 2, ¿no? Como hemos mencionado, los 6. Y entonces, solamente si la entidad puede demostrar en todos los extremos mencionados, solamente en esos casos puede reconocer un activo intangible surgido del desarrollo en sus estados financieros, ¿no? Y como bien sabemos, el costo de un activo intangible generado internamente comprenderá todos los costos directamente atribuibles y necesarios para que pueda operar de la forma prevista por la entidad del sector público. Eso es lo que les podría comentar. Muchas gracias, Mónica, por tus respuestas. Agradecemos a todos y todas participantes por habernos acompañado en esta conferencia Activos Intangibles, Casos Prácticos, que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. La próxima conferencia se realizará este jueves, 10 de noviembre del presente mes, de 3 a 5 p.m., siendo el tema a tratar ingresos con y sin contraprestación. El video de estas conferencias será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartidos y visualizado con ustedes cuando ustedes lo consideren. Buenas tardes y hasta pronto.